buenos días, hermanos y hermanas. Qué bueno poder estar compartiendo nuevamente la palabra con ustedes el día de hoy. Y hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago, que hemos dejado pausado durante el tiempo de la Pascua, pero hoy vamos a retomar este estudio. Y antes de comenzar, les voy a pedir que me acompañen a orar, por favor. Vamos a pedir al Señor que nos hable en este tiempo del sermón. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana y por este domingo donde podemos estar reunidos como el pueblo redimido por la sangre de Cristo, Señor. Y como el cuerpo de Cristo, como tu pueblo, venimos ante ti para escuchar tu palabra. Ayúdanos a estar oídos atentos a lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos a escuchar y obedecer tus palabras, fortalecidos por tu Espíritu Santo, por tu gracia, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El año pasado, un fin de semana, con mi esposa y con mis dos hijas nos fuimos de caminata al Valle de las Ánimas. Para los que no conocen este lugar, el Valle de las Ánimas es un cañón natural que se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad. Y al caminar en medio de este cañón, uno se topa de repente con bifurcaciones en el camino. Bifurcaciones donde uno debe tomar una decisión. O te quedas en el camino principal o te desvías y cambias de rumbo. Y así con mi familia llegamos a una bifurcación en nuestra caminata, bifurcación que nos pareció interesante. Tanto nos llamó la atención este desvío que abandonamos el camino principal y nos adentramos hacia esta ramificación que prometía ofrecernos una linda aventura. Y aunque al principio el camino alternativo parecía bueno ante nuestros ojos, al final terminó siendo terrible. ¿Por qué? Porque nos perdimos por varias horas sin poder salir, se nos acabó el agua, nos insolamos y acabamos agotadísimos al final de ese día. Y nuestra vida cristiana es así, es como una caminata, es en realidad un peregrinaje, donde en nuestro caminar cristiano nos toparemos con bifurcaciones. Y son justamente los tiempos de pruebas en nuestra vida cuando se presentan estas ramificaciones en el camino. Las pruebas ponen ante nosotros caminos alternativos que a veces parecen buenos ante nuestros ojos, agradables ante nuestros ojos. Pero al desviarnos en nuestro peregrinaje y tomar estas rutas alternativas, aunque parezcan tan prometedoras, finalmente terminaremos en lugares terribles. Entonces, la prueba presenta ante nosotros una elección entre dos caminos. Un camino que lleva a la vida y otro que conduce a la muerte. Jacobo, el hermano de Jesús, en el primer capítulo de su carta, habla acerca de elegir entre estos dos caminos, la vida y la muerte. Acompáñenme entonces, por favor, a leer Santiago, capítulo 1, y en esta mañana vamos a ver los versos del 12 al 15. Santiago, capítulo 1, versos del 12 al 15. Y por si acaso la versión de la Biblia que estoy usando en esta mañana es la Biblia textual. Si desean buscarla en sus dispositivos o leerla en el boletín ahí para que tengan la misma versión que yo. La palabra de Dios en Santiago 1, 12 al 15 dice así: Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, ya desarrollado, da a luz la muerte. Ahí tenemos entonces las dos opciones, vida y muerte.
Y por eso he titulado este mensaje el día de hoy, Entre la vida y la muerte. Y quiero que en esta mañana veamos y consideremos cada una de estas dos opciones. Comencemos entonces con la primera, la vida. Este pasaje comienza con una declaración sumamente sorprendente porque dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, en el versículo 12. Es decir, dichoso, feliz aquel que soporta la prueba. ¿Cómo podemos ser dichosos y felices al soportar algo que claramente nos está causando dolor? Ante la prueba difícilmente podremos estar con una sonrisa diciendo, ¡qué bien que me está pasando esta prueba! La adversidad, el sufrimiento no son buenos en sí mismos. Un diagnóstico médico desfavorable no es motivo de dicha. La muerte de un ser querido no es razón para gozarse. El sufrimiento, el sufrir las injusticias no es motivo de felicidad. Estas cosas son parte de la triste realidad de vivir en un mundo en el que la humanidad le ha dado la espalda a Dios. ¿Para qué? Para hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, la dicha de la que habla Jacobo, la bienaventuranza al soportar la prueba, no está en la prueba en sí misma, sino en el resultado que Dios en su gracia produce a través de esta prueba. Las situaciones difíciles ponen a prueba nuestra fe y al perseverar en ellas estamos escogiendo un camino que conduce a la vida. Y por eso es que podemos ser dichosos. Y Jacobo añade y dice, ¿por qué? ¿Por qué podemos ser dichosos? Dice, fíjense el verso 12, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. Y esta promesa de vida, dice que Dios prometió vida a los que lo aman. Esta promesa de vida es aquella promesa que Dios hizo mucho tiempo atrás a su pueblo en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Recordemos que Jacobo está escribiendo esta carta a una audiencia judía. Entonces ellos tenían presente esta parte de la escritura. Entonces, la promesa de vida que Dios hizo al pueblo en el desierto es a la cual se está refiriendo Jacobo. Israel, durante su peregrinaje por el desierto, fue probado por Dios por 40 años. Ahora preguntémonos, recordando un poco lo que en algún momento hemos leído acerca del peregrinaje en el desierto. Israel salió aprobado, Israel perseveró, escogió la vida. Tristemente, no. En lugar de confiar en Jehová y escoger la vida, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Desconfió, se quejó, murmuró y quiso volver a la esclavitud en Egipto. Y después de fallar en esta prueba, el pueblo, Moisés, a la siguiente generación, después de 40 años de peregrinaje, les dijo, en Deuteronomio capítulo 30, versos del 15 al 20. Voy a leer partes de este pasaje, no voy a leer el pasaje entero. Deuteronomio 30, del 15 al 20. Moisés dice, he aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 16, por cuanto hoy te mando que ames a Yahvé tu Dios. Y más adelante dice, a fin de que vivas. Ahí está la promesa para los que aman a Dios, la promesa de vida. Y Moisés continúa hablando y en el verso 19 dice, escoge pues la vida. Y en el verso 20 dice, amando a Yahvé tu Dios. Dios promete vida entonces a su pueblo que lo ama. Entonces preguntémonos nosotros, en medio de la prueba, como el pueblo de Dios, ¿amaremos a Jehová? ¿Confiaremos en Él? ¿Pediremos sabiduría para vivir conforme a su palabra? O la otra opción, ¿dudaremos siendo de doble ánimo, confiando en aquello que no es Dios, amando a aquello que no es Dios? Porque aquello a lo que amamos es aquello en lo que nos aferraremos cuando estemos pasando el tiempo de prueba. Imaginémonos que la prueba es como un río caudaloso de aguas fuertes. De hecho, en otras partes de la Biblia, por ejemplo en el Salmo 18, David describe a la prueba y a la adversidad como
ser inundado por torrentes de agua. ¿Cómo puede una persona soportar los torrentes de agua de la prueba que amenazan con arrastrarlo? Si una persona se cae a un río caudaloso, ¿qué necesita para salvarse? Necesita algo firme de donde aferrarse para no ser arrastrado, si no va a morir. Una persona que ama a Jehová, cuando vienen los torrentes de la prueba y quieren arrastrarla, esta persona, ¿qué hará? Se aferrará de Jehová, confiará en Jehová, pedirá sabiduría a Jehová, pedirá ayuda, se aferrará de la roca. Esta persona permanecerá con vida y no será arrastrada. Eso hizo David. Al verse inundado en torrentes de prueba, en el Salmo 18, él dijo: te amo entrañablemente, oh Yahvé, fortaleza mía, Yahvé, roca mía, castillo mío y mi libertador. Y David dice más adelante: en mi angustia invoqué a Yahvé, clamé a mi Dios. David escogió la vida, amando a Jehová, aferrándose de él en la prueba. Pero si al estar sumergido en los caudalosos torrentes de la prueba, uno busca otras cosas de que aferrarse, por ejemplo, en la prueba me aferraré de mi propia sabiduría, en la prueba me aferraré de mi dinero, en la prueba me aferraré de mis posesiones materiales. Si hacemos esto, entonces seremos como aquella persona que cae a un río y quiere aferrarse del tallo de una flor. Seremos arrastrados. Las riquezas y las posesiones son como la flor de la hierba, que un día caerá y perecerá. Aquel que en la prueba ame más y confíe más en sí mismo, en las posesiones o en cualquier otra cosa que no sea Dios, será arrastrado por las caudalosas aguas de la prueba. Entonces, en los torrentes de prueba, hermanos y hermanas, amemos a Jehová, pidamos sabiduría a Él para perseverar, y seremos entonces bienaventurados al soportar la prueba, como dice Jacobo. ¿Por qué? Porque al final, según Jacobo, ¿qué dice? Recibiremos ¿qué? La corona de la vida. ¿Qué es una corona? Una corona es aquello que es nuestra gloria, aquello que nos enorgullece, aquello en lo que confiamos. Cuando una de mis hijas era pequeña, recuerdo que ella tenía una wincha, que era su wincha favorita, y se la ponía todos los días. Era su corona. Le encantaba lucirla. Ella estaba orgullosa de esa su corona, de esa su wincha. Era su gloria, era su orgullo. Hasta que después de algunos años, después de ponérsela todos los días, su corona se rompió. Su corona se rompió y ella quedó sumamente bajoneada, triste, porque su corona, su gloria, ya no existía. Nosotros a veces actuamos así, tenemos ciertas coronas. Tenemos ciertas coronas que vestimos con orgullo. Estas coronas las lucimos, confiamos en ellas, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir seguros. Por ejemplo, estas coronas pueden ser nuestros títulos profesionales que lucimos con orgullo, nuestro propio desempeño, nuestro trabajo, nuestra misma salud, nuestra vitalidad, nuestra fuerza. Son cosas que a veces son nuestra gloria y nos orgullecemos en ellas y las amamos y las atesoramos. Pero cuando viene el fuego de la prueba, muchas veces estas coronas se queman. Y de repente, al perder estas coronas, ¿qué pasa con nosotros? Sentimos que la vida ya no tiene sentido. Nos sentimos plenamente confundidos. Y ahí es donde, hermanos y hermanas, podemos escoger la vida, confiar en Jehová, pedir sabiduría y perseverar, sabiendo que aunque las coronas de esta vida perezcan, en el futuro recibiremos la corona de la vida. Es una corona incorruptible. Es la vida eterna misma. Dios mismo es la fuente de vida. Esa es nuestra corona. Esa es nuestra gloria. Aquello en lo que debemos confiar. Aquello en lo que debemos aferrarnos en las pruebas. Hermanos y hermanas, ¿habrá coronas corruptibles en nuestras vidas en las que nos estamos gloriando? En las que estamos poniendo nuestra confianza, en las que estamos poniendo nuestra mirada. Pongamos la mirada en la corona de la vida que Dios prometió a los que lo aman. Según cuenta la historia,
En el año 1940, en la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz, México, vivía una pobre y humilde ancianita que padecía de artritis. Por lo que, por su enfermedad, ella ni siquiera podía asistir a la iglesia. Estaba en su casa. Un día, el pastor de la iglesia fue a visitarla. Y durante esta visita, la ancianita, en lugar de quejarse por su enfermedad, en vez de renegar por su pobreza, en lugar de estar bajoneada y hundida por su debilidad, ella cantó. Y ella cantó las siguientes palabras: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. El pastor quedó impactado por el himno que la ancianita acababa de cantar en su debilidad. Y ella le dijo al pastor: pastor, se lo regalo, haga con este himno lo que usted quiera. Y así nació el famoso himno Más allá del sol que cantamos justamente antes de la prédica, en el que nos dirigió el grupo de alabanza. Este himno Más allá del sol, con el que muchos hemos sido reconfortados, especialmente en medio de las pruebas, porque este himno nos ayuda a ver más allá de este mundo, más allá de todas las pruebas que transcurren bajo el sol. Nos anima a confiar no en nuestras coronas corruptibles bajo el sol, sino en la corona de la vida. A poner la mirada más allá del sol, más allá de esta tierra. Cuando habiendo soportado la prueba, salgamos aprobados. Ahí nos espera la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Teniendo la misma actitud de nuestro Señor Jesús, quien no puso la mirada en las cosas corruptibles, en las coronas corruptibles de esta tierra, sino que Jesús, nuestro Señor, soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él, dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos al Señor la fuerza, que Él nos conceda la sabiduría para hacer lo mismo y poner la mirada en la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman y así ser bienaventurados en medio de la prueba, escoger la vida. Y así como en la prueba tenemos ante nosotros la vida, en la prueba tenemos también ante nosotros la muerte. El versículo 13, fíjense por favor el verso 13, Santiago 1:13, continúa diciendo: nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, al atravesar la prueba, mientras luchamos por darle sentido a lo que nos está pasando, a veces podemos pensar cosas raras. Ideas y pensamientos muy extraños pueden venir a nuestra mente en medio de la prueba. Uno de estos, por ejemplo, es el siguiente: Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Han escuchado esto? Es típico escuchar este dicho en medio de las pruebas, pero ¿es verdad? ¿Será así? ¿Estará Dios mandando pruebas y poniéndonos en batallas para ver si aguantamos como buenos guerreros? ¿Estará Dios poniendo a algunos de nosotros en pruebas terribles porque sabe que somos guerreros fuertes? No, para nada. Un Dios así sería un Dios caprichoso, sería un Dios sádico, un Dios malvado que juega con nosotros. Pero Dios, dice la palabra, que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Jacobo dice en el verso 14, fíjense en sus Biblias, dice: sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Para entender esto, imaginémonos un pez que está nadando ahí feliz de la vida y de repente ve un objeto lindo y brillante flotando en el agua. Y este objeto parece tan agradable ante los ojos del pez, parece bueno y sabroso, entonces el pez, ingenuo, se acerca cada vez más y decide morder este objeto tan apetecible. Pero tristemente, en lugar de ser algo agradable, aquel objeto resultó ser un anzuelo, una trampa que termina en muerte. Según Jacobo, nosotros somos aquel pez. Y lo interesante es que la carnada que nos atrae y nos atrapa
no es algo externo a nosotros, sino que el anzuelo viene de nosotros mismos. Jacobo dice que cada uno es tentado cuando es atraído, ¿por qué? Por la propia concupiscencia. Concupiscencia es el profundo deseo pecaminoso que viene de nuestro corazón. ¿No les parece esto interesante? Somos tentados entonces por nuestros propios deseos pecaminosos. Somos tentados en una manera de verlo por nosotros mismos. Un pastor, Sam Alberry, escribió acerca de esto y dijo algo muy interesante. Él dijo: Jacobo nos está mostrando algo sumamente profundo acerca de nuestra naturaleza humana, que somos tanto agentes como víctimas de nuestros deseos. Y él dice, realmente somos nuestros peores enemigos. Qué interesante, ¿verdad? Somos nuestros peores enemigos porque son nuestros propios deseos los que nos seducen y los que nos atrapan. Pero un momento, a ver, aquí pausemos. ¿No estábamos hablando acerca de las pruebas? ¿Por qué de repente estamos hablando acerca de la tentación? Y saben, aunque en nuestro idioma español y en nuestras traducciones de la Biblia en español, prueba y tentación son dos palabras diferentes y con significados un tanto diferentes, en el griego hay una sola palabra que describe a ambas. Y en todo el capítulo 1 de su carta, Jacobo está hablando de la misma cosa, aunque en nuestro español hayan cambiado las palabras. Jacobo está hablando del mismo tema. Él no ha cambiado de tema. Y es que la tentación es también una prueba. La tentación es una prueba de fe. Porque así como la dificultad nos enfrenta con la decisión de si vamos a confiar o no en Dios, la tentación nos enfrenta con la misma decisión. Cuando somos tentados, somos enfrentados con la decisión, ¿voy a confiar en Dios o voy a confiar en otra cosa? Así como les ocurrió a Adán y Eva en el huerto del Edén. En la prueba que ellos vivieron en este huerto, ellos fueron tentados y tuvieron que decidir entre, por un lado, confiar en la palabra de Jehová, amarlo y escoger la vida, o dudar de la palabra de Jehová, desconfiar de Él y hacer las cosas a su manera y escoger la muerte. Muerte, ese es el destino final del pecado. Por eso Santiago, fíjense en el verso 15, Jacobo dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido engendra el pecado y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. El proceso que Jacobo describe en este versículo puede compararse con la concepción, nacimiento y crecimiento de un bebé. Un bebé es concebido en el vientre materno y una vez que nace, este bebé se alimenta y va creciendo hasta que llega a ser un adulto plenamente desarrollado. Y lo mismo ocurre con la tentación. Al satisfacer nuestros deseos pecaminosos, satisfaciéndolos, por ejemplo, con un pensamiento, entreteniendo ideas pecaminosas en la cabeza, imágenes, fantasías dentro nuestro, se concibe y nace el pecado. Y este pecado no se queda ahí, sino que va desarrollándose como un bebé que se desarrolla hasta su vida adulta. Y según Jacobo, el pecado ya desarrollado da a luz a la muerte. El pecado ya desarrollado da a luz a la muerte. Entonces, hermanos y hermanas, no tomemos el pecado a la ligera. No sea que estemos en un camino hacia el desarrollo pleno de ese pecado. Al final, ese camino lleva a la muerte, a la separación con Dios. Gracias a Dios que en su gracia Él mandó a su Hijo Jesús para rescatarnos de esa muerte. Jesús, hermanos y hermanas, murió en nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados, para rescatarnos de la muerte. Y en su gracia, Dios también proveyó para nosotros, sus hijos e hijas que lo amamos, llamadas de atención y advertencias, como la que estamos viendo ahora en Santiago capítulo 1, para que podamos perseverar. Estas llamadas de atención y advertencias nos llaman a perseverar en el camino de la vida. Y si hemos caído en pecado, estas advertencias nos llaman al arrepentimiento genuino.
Y hermanos y hermanas, este ciclo de vida del pecado que conduce a la muerte tiene para nosotros lecciones muy importantes. Primero, la tentación en sí misma no es pecado. La tentación prueba nuestra fe y nos presenta la elección entre, por un lado, confiar en Dios y pedirle sabiduría para soportar la prueba, o por otro lado, dudar de Dios y ser arrastrados por nuestro propio deseo pecaminoso. Es una elección, como les decía, entre la vida y la muerte. La segunda lección: el pecado es algo que si uno continúa alimentando, tan solo crecerá y crecerá y crecerá y se desarrollará. Acerca de esto, un autor, Randy Alcorn, en su libro El principio de la pureza, escribe el siguiente ejemplo, que permítanme leerlo de una manera un poco extensa. Este autor dice lo siguiente: imagínese a alguien cuya debilidad consista en comer rosquillas. Su médico le dice: se acabaron las rosquillas. Él le promete a Dios y a su familia: se acabaron las rosquillas. Llama a la iglesia y logra que oren por él. Esta persona se ha tomado las cosas en serio, ¿no es así? Pero entonces, ¿qué hace? Bueno, como muchos de nosotros, se dedica a leer acerca de las rosquillas, escucha música sobre rosquillas y ve programas de televisión donde enseñan a hacer rosquillas. Se pasa tiempo con otros amadores de las rosquillas, hablando de rosquillas, hace chistes de rosquillas en la oficina, etc. Este es el extracto de este libro. Hermanos y hermanas, ¿creen que esta persona podrá dejar de comer rosquillas? No. ¿Por qué? Porque aunque quiere dejar las rosquillas, él continúa alimentando su deseo por rosquillas de varias maneras. Entonces eventualmente será arrastrado por este deseo y eventualmente caerá. Y así ocurre con la tentación. Cuando alimentamos nuestro propio deseo, somos seducidos por este mismo deseo y caemos. Hay un conocido refrán que todos han debido escuchar alguna vez que dice: el pez cae por la boca, ¿verdad? Jacobo en su carta nos enseña algo similar. Él nos enseña que el ser humano cae por el deseo. Alimentar nuestro deseo pecaminoso solo conducirá a la muerte. Entonces, al enfrentar la prueba y la tentación, necesitamos pedir a Dios sabiduría. Sabiduría para saber escoger, para poder escoger. Sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Sabiduría para poner límites a lo que vemos. Sabiduría para poder evitar situaciones que nos expongan al pecado. Sabiduría para poder evitar a personas que nos llevan a pecar. Sabiduría para alimentar nuestro deseo por Cristo en lugar de alimentar nuestra propia concupiscencia. Y la verdad, hermanos y hermanas, es que en nuestras fuerzas, todos nosotros somos propensos a caer en la tentación. Pero en Cristo, en su poder y en sus fuerzas, es donde podemos encontrar ayuda, porque Él fue el que venció. Él es quien murió por nuestros pecados. Él es quien resucitó victorioso. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces pongamos la mirada en Él, pongamos la mirada en Cristo. Saben, hermanos y hermanas, en los momentos de la tentación, cuando mi fe es probada, me gusta recordar el viejo himno que fue escrito en 1922 por Helen Lemmel, que en su letra dice: pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Nuestra concupiscencia, nuestro propio deseo pecaminoso, nos lleva a poner la mirada en aquello que no es Cristo. Y los momentos en que caemos en la tentación son aquellos momentos en los que fallamos en mirar a Cristo. Cuando ponemos la mirada en aquellas cosas que nos ofrecen satisfacción temporal. Hermanos y hermanas, para grabar este principio en nuestras mentes y en nuestros corazones, hagamos un ejercicio. Quiero que por un momento pongas una mano delante de tu rostro. Pongan una mano delante de su rostro. Enfoca tu mirada en tu mano. ¿Qué ocurrió? Puedes bajar tu mano. Mientras enfocas tu mirada en tu mano,
todo lo demás que está alrededor de ti se torna borroso, ¿verdad? Solo puedes ver lo que está frente a ti y todo lo demás pierde su brillo, se pone borroso. Saben, hermanos y hermanas, todo aquello que pongamos frente a nosotros es lo que va a capturar nuestro enfoque. Y todo lo demás perderá su atractivo y será borroso. Si ponemos nuestro deseo pecaminoso frente nuestro, las cosas de Cristo parecerán borrosas y caeremos ante la tentación. Pero si ponemos a Cristo delante nuestro y miramos solo a Él, todo lo demás perderá su atractivo y valor. Como dice este himno, lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hermanos y hermanas, en esta mañana en la Biblia hemos sido presentados con dos opciones. Por un lado, la vida, al soportar la prueba, siendo bienaventurados, no porque la dificultad sea buena en sí misma, sino por el resultado que Dios obra a través de la prueba. Y por la corona de la vida que Dios prometió a los que lo aman. Y por otro lado, la segunda opción con la que hemos sido presentados en la palabra en esta mañana es la muerte. El final de un camino de una persona que vive para satisfacer solamente sus propios deseos. Camino donde el pecado va desarrollándose más y más. Escojamos sabiamente, hermanos y hermanas. Cada día enfrentamos esa decisión. Cuando levantamos el celular y visitamos nuestras redes sociales, cuando abrimos YouTube, TikTok o las diferentes aplicaciones que usamos, ¿escogeremos la vida o escogeremos la muerte? Al decidir qué hacer antes de acostarnos o al decidir qué hacer al despertarnos cada día, ¿escogeremos la vida o escogeremos la muerte? Al conversar con nuestros amigos, con nuestros colegas, ¿escogeremos la vida o escogeremos la muerte? Pongamos a Cristo delante nuestro y pidámosle sabiduría y fuerza para escoger la vida. Escojamos las disciplinas espirituales que nos acercan a Cristo, la oración, la meditación en la palabra, la lectura de la Biblia, la lectura de libros que nos hablen acerca de Cristo. Escojamos el amor al prójimo, escojamos actos de servicio, escojamos alimentarnos con las cosas que nutren nuestra fe. Renunciemos disciplinadamente a aquello que nos aleje de Cristo. Fortalecidos por el Espíritu de Dios, renunciemos a aquellas cosas que nos distraen del Señor. Si esto tal vez va a implicar que borremos aplicaciones del celular, que bloqueemos contenidos en nuestros dispositivos, que reajustemos nuestras rutinas diarias para poner a Cristo delante nuestro, hagámoslo, fortalecidos por el Espíritu. Escojamos la vida. Y para finalizar, hermanos y hermanas, en respuesta a la porción bíblica que hemos leído el día de hoy, vamos a hacer una oración todos juntos y voy a poner en la pantalla las diferentes partes de esta oración y vamos a hacerla todos juntos. Voy a venirme a este lado para que podamos orar todos juntos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos todos juntos haciendo esta oración que está basada en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio? Padre Celestial, hoy tenemos ante nosotros la vida y la muerte. Tú nos llamas a amarte a fin de que vivamos. Ayúdanos a escoger la vida, ayúdanos por tu gracia a mirar a Cristo y no a aquello que nuestra concupiscencia nos tienta a mirar. Ayúdanos a soportar la prueba y salir aprobados. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu. Amén. Que el Señor escuche y responda a esta oración.